Nos encontramos ya en el capítulo 6 y antes de introducirnos en él me gustaría pintar un poco la panorámica en la que nos habíamos quedado. A veces nos hemos preguntado, algunas veces en serio, otras veces más en broma, ¿cómo será el cielo? ¿Cómo será la vida después de esta vida? ¿Qué haremos? El autor del libro del Apocalipsis es como si se hubiera hecho esta pregunta y él ha puesto toda su imaginación y toda su creatividad en juego con los datos de la revelación de la Biblia y ha pintado un panorama que para él es como una gran liturgia, ¿no? Donde en el reino de los cielos, presididos por Dios en una asamblea magna de todo el universo, rodeado por el Cordero de Dios, el que ha entregado su vida para redimirnos, presidiendo el rollo de la palabra, sellado con 7 sellos, y en una parafernalia grandiosa de los 124 ancianos, de los evangelistas, de los apóstoles, con las trompetas, con las luces, en una liturgia lo más magnífica y grandiosa que nos podamos imaginar. Lo que haremos será el reconocimiento de la grandeza de Dios, el alabarlo por siempre, el bendecirlo, y en eso consistirá precisamente nuestra bendición, nuestra felicidad. Es Dios en cada uno y en todos, sin necesidad de aspirar a ninguna otra cosa. Es el ser felices en sí, porque Dios colma todo en todos. Y en esta perspectiva, en esta imagen, donde la liturgia está todo preparado, nosotros nos introducimos en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis, que como siempre empezamos leyéndolo. Vi el Cordero que abría el primero de los 7 sellos, y vi a uno de los 4 vivientes que decía con voz de trueno: ven. Vi un caballo blanco y un jinete con un arco. Le pusieron una corona y salió vencedor para seguir venciendo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente que decía: ven. Salió un caballo pardo. Al jinete le encargaron que retirase la paz de la tierra, de modo que los hombres se matasen. Le entregaron una espada enorme. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía: ven. Vi salir un caballo negro y un jinete llevaba una balanza en la mano. Oí una voz que salía de entre los 4 vivientes: por 1 denario, 1 cuartillo de trigo, por 1 denario 3 cuartillos de cebada, pero no hagas daño al aceite ni al vino. Cuando abrió el 4.º sello, oí la voz del 4.º viviente que decía: ven. Vi salir un caballo amarillo, su jinete se llama Muerte y los acompaña Hades. Les han dado poder para matar a la 4ª parte de los habitantes del mundo, con la espada y el hambre y la peste y las fieras. Cuando abrió el 5.º sello, vi debajo del altar con vida a los que habían sido asesinados por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Gritaban con voz potente: Señor santo y veraz, ¿cuándo juzgarás a los habitantes de la tierra y vengarás nuestra sangre?
dieron a cada uno una estola blanca y les dijeron que reposaran un poco hasta que se completase el número de sus compañeros de servicio y de los hermanos que iban a ser asesinados como ellos. Cuando se abrió el sexto sello, vi que sobrevino un violento terremoto. El sol se volvió negro como lona de crin, la luna tornó color de sangre, las estrellas cayeron del cielo a la tierra, como suelta los higos una higuera sacudida por el huracán. El cielo se retiró como un rollo que se enrolla, montañas e islas se desplazaron de sus puestos. Los reyes del mundo, los nobles y los generales, los ricos y poderosos, esclavos y libres, se escondieron en grutas y cuevas de montes, y decían a los montes y peñascos: caed sobre nosotros y ocultadnos del que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el día solemne de su ira. ¿Y quién podrá resistir? Fijaros los elementos que entran en juego en este momento en el capítulo 6. Por un lado, 7 sellos con los que está sellado el rollo que hablábamos la clase pasada, perteneciente a la palabra de Dios, buscando quién podrá abrirla. ¡Ay, no tenemos quien la pueda abrir el rollo! Y sin embargo un anciano dijo: sí, aquí está el Cordero degollado. Él es el que proclama la palabra, porque Él es la palabra de Dios referida a Cristo. Esta palabra de Dios, el rollo de la palabra, está sellado con 7 sellos. Un sello es usado en la antigüedad para identificar la propiedad. La palabra no es cualquiera, es la palabra de Dios, no es la palabra de los curas, ni siquiera la palabra del Papa. Los 7 sellos, 7, que plenifican la autenticidad, manifiestan que esa palabra es palabra de Dios. Los 7 sellos además dan validez a los documentos. Esta palabra de Dios ni se puede cortar ninguna página, ni se puede añadir nada de tu cosecha. La validez de los sellos autentifican que esta es la palabra y no otra. Además, estos sellos protegen el valor de la palabra. Es proteger lo más preciado que tenemos, lo que nos mantiene a lo largo de nuestro caminar en la vida como luz, como fuerza, como Dios con nosotros, que se mete dentro por medio de la palabra, pero una palabra que dice lo que realiza, y no solamente nos ilumina y habla, sino que nos proporciona la palabra aquello que proclama, aquello que significa. El libro sellado es propiedad exclusiva de Dios y contiene los secretos de su plan de formación, de salvación, de vida. Por tanto, la palabra es para nosotros ese don preciado por medio del cual Dios se acerca, Dios se hace accesible, Dios es en cada uno de nosotros vida, luz, fuerza para no equivocar el camino y poder seguir adelante la tarea que Él nos ha propuesto, no solamente de la salvación individual, sino de la salvación propia, salvando a los demás. El rollo se va desdoblando, se va quitando un sello tras otro y aparece otro elemento detrás de cada sello. Son
los caballos. Elemento curioso, ¿no? Y bonito. Es que esta palabra, mientras está en nuestro mundo y hasta que llegue el momento de la liturgia del cielo, escucharla definitivamente, gozarnos de la palabra que nos ha salvado, esta palabra está en medio de una serie de dificultades. Y los caballos nos expresan la rapidez de su extensión, de su universalidad. Por eso, fijaros, los sellos recuerdan a los cristianos que vivimos en medio de dificultades. Y esas dificultades no las van manifestando los 7 caballos. Por tanto, esas dificultades, si son 7, también son universales. Los 4 caballos del Apocalipsis están inspirados, me gustaría que esto lo copiarais y lo comprobarais, en Zacarías capítulo 1, versículos del 8 al 11, y en el capítulo 6, versículos del 1 al 8. Es velocidad el signo del caballo, es extensión, es también fuerza. Zacarías expresa a través de los caballos el mal en lo que tiene que desenvolverse la palabra. Reconocen, recorren y se extienden a lo largo de toda la tierra para aplacar la ira de Dios y para darnos cuenta de que nuestro caminar en la vida es una lucha que supone esfuerzo contra el mal para poder conseguir lo que significa el bien que Dios nos propone a través de la palabra. El primer caballo es blanco. Esta es la plenitud. El blanco es el conjunto de todos los colores. El blanco es la bendición. El blanco es la garantía del triunfo. Por tanto, aunque haya otros sellos que haya que quitar, con distintos caballos que nos van a manifestar el mal que se extiende, la esperanza tiene que mantenerse firme. Se quita el primer sello y se descubre que el primer caballo es blanco. Por tanto, ningún miedo, ningún temor.
El caballo blanco nos dice que lo que viene detrás no debe asustarnos, porque va precedido por la bendición de Dios, que es verdad, tiene que discurrir en medio de muchos males, pero que al final será triunfal. El segundo caballo es rojo. El rojo siempre habla de sangre. Resulta que tendremos que desenvolvernos entre guerras, de una índole o de otra. No tiene por qué ser pueblos contra pueblos matándose, no. La guerra puede ser contra ti mismo, en la lucha por vencer tus limitaciones, por dejarte llevar de tus instintos, por dominar tus pasiones. El tercer caballo será el negro. Es el que manifiesta en la sociedad la crisis económica. Fijaros que es una constante de todos los tiempos, ¿no? El papel del dinero, el que tantos tienen muchísimo y tantísimos tienen tan poco. El cuarto caballo será el verde. El verde ya va indicando esperanza. Hay epidemias, hay dificultades, hay problemas en la tierra, tenemos limitaciones, pero tenemos que no perder la confianza, porque el cuarto sello nos manifiesta que triunfaremos. El quinto y el sexto sello desborda el tiempo de la historia y nos habla de un juicio final. Un juicio final que en la lectura del capítulo 6 que hemos hecho se manifiesta con un lenguaje apocalíptico del sol no lucirá, la luna caerá, los montes se derretirán, sepúltanos. Es una forma de decir, la gran revolución va a acabar, va a dominar el caballo de Dios que nos hará triunfar y que nos hará partícipes de la gloria del cielo. 4 jinetes, por tanto: la guerra, el hambre, la peste y los males que circundan toda la tierra nos tienen hermanados. En ellos tenemos que desenvolvernos. En cada periodo de la historia vuelven a cabalgar estos 4 jinetes del Apocalipsis, y en medio de ellos nosotros tenemos que seguir luchando para vencer el egoísmo humano. Los últimos jinetes nos recuerdan que el poder de Dios está en la base de todo lo que acontece. Y el primer caballo blanco con el último de los caballos a partir del verde nos manifiesta que aunque haya una apoteosis de lucha general, Dios va a vencer. Las oraciones de los santos están presentes y condicionan a todo lo que sucede en la tierra. Y hay unos que están, los que han sellado con su sangre, están en la esperanza manteniendo la llegada de todos los miembros del cuerpo. Se les ha puesto una estola, es decir, un distintivo, diciendo: no tengáis que temer, vosotros habéis sido llamados, elegidos, consagrados y pertenecéis al reino de Dios. Ante las calamidades, los males se endurecen y muchas veces nos asustan. Los creyentes viven confiados en la expectativa del rollo, la palabra de Dios que nos garantiza que el Señor vence, el Señor está con nosotros y por tanto nosotros venceremos. El último de los caballos que manifiesta el gran terremoto
nos habla del sol negro, de la luna de sangre, de las estrellas que caen, de los montes que nos cobijan y queremos que nos sepulten porque no queremos presenciar tanto sufrimiento. Temor de Dios, pero temor confiado. Es el Padre quien nos protege. Es la sangre del Cordero quien nos manifiesta y garantiza el triunfo. Es la palabra que desenvuelta, quitados los 7 sellos, aunque tenga que desarrollarse y vivirse en medio de dificultades, el triunfo está garantizado para aquellos que confían. Podremos un día participar de la liturgia del reino, donde presididos por el Padre Dios, el Cordero garantizando que su sangre derramada nos salva, y la palabra que nos ilumina, aunque hayamos tenido que vivirla en medio de muchas dificultades, nos congregarán y garantizarán que participemos en esa muchedumbre de los 144.000 elegidos, es decir, el pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo del Nuevo Testamento, donde cantaremos por siempre las alabanzas del Padre. Hermanos, qué alegría tan grande tener sentido en la vida, tener esperanza, saber que detrás de la muerte el Padre nos abraza, el Hijo nos dice: no temáis, es mi sangre la que ha sido derramada por vosotros y os salva. Y es el Espíritu el que va a decir: te ha acompañado cada día de tu vida, entra y participa ya de la gloria de los elegidos. Pues muchas gracias por continuar esta clase y no os canséis, sigamos adelante. Es una gozada el libro del Apocalipsis, que nos va abriendo puertas y ventanas y nos va iluminando para fortalecernos en la lucha que estamos ahora contra tantas amenazas, tantas dificultades como tenemos.